Venga, todos muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente en una nueva porción. Esto, como lo vemos ahí, una nueva enseñanza de la Torá. Esto, como todos sabemos lo que es la Torá, y siempre lo vuelvo a explicar porque nunca falta alguien que venga llegando recién, y a veces uno se fija en los comentarios de YouTube y hay personas que hacen preguntas y hay nuevos y no sabe de lo que se está hablando. Entonces, lo que se le llama la Torá, que comúnmente la mayoría le llaman las leyes, ¿cierto? La Torá es el compendio de 5 libros que escribió Moisés, ¿cierto? 5 libros eh, que se usan, ¿cierto? A modo de historia. Hemos visto que la creación, a modo de historia, el- comienza todo lo que es la creación de cómo Adán y Eva, ¿cierto? Están en un huerto, en un paraíso llamado Edén, ¿cierto? Y entonces es el de cómo eh, se ve el, transformada o disfrazada la historia en, con secretos que están escondidos, ¿cierto? En la misma historia, como les decía, se me había ido la función de compartir, ahí está volviendo. SAB es la porción de esta semana, que ya estamos en el libro de Levítico. Por razones personales, la semana anterior no pude dar la enseñanza que empezaba con el nombre del mismo libro, que es Vayikra, ¿cierto? El, comenzábamos un nuevo libro y una nueva porción que lleva el mismo nombre. Y esta ya vendría siendo la segunda porción de este libro, Vayikra, que comúnmente se le dice Levítico, a- aludiéndole al trabajo que tenían que tener los levitas. Los levitas eran la tribu que fue apartada para el servicio del templo, del tabernáculo en este caso, que todavía no había templo, ya después en Jerusalén hay templo, ¿cierto? Ahora en estos momentos era transportado un tabernáculo, que lo hemos mostrado otras veces, por este tipo de personas elegidas, apartadas, como les decía, que eran los levitas, que también entre esta tribu, Leví, también estaba Moisés y Aarón, ¿cierto? El que era el líder, Moisés, y Aarón, el cual es la familia sacerdotal, el Cohen Gadol, porque un levita como oficiador o como un oficio, no era lo mismo que un sumo sacerdote o un área de sacerdote, habían sacerdotes y habían levitas, entonces todos al servicio, pero todos con distintas funciones, habían 4 tipos de levitas, unos a cargo de transportar, otros a cargo de los servicios internos, otros a cargo de armar. Más adelante, cuando estaba el templo, habían unos a cargo de las puertas y así. Habían distintos tipos. Y en esta porción, Sab, ahí está, dice Sab, es en hebreo. Sab significa encomienda o manda. También está uno de los significados. Encomendar cuando uno eh, no puede realizar un trabajo, por ejemplo, como Dios desde su posición, o muchas personas lo ven como una persona, pero no, él encomienda, ¿cierto? O pide a Moisés, a este tipo de personas,
para realizar los oficios en este caso, en esta porción que es de Levítico, ¿cierto? Vayikra, desde el capítulo 6 versículo 1 al capítulo 8 versículo 36. Estos 3 a 4 más o menos capítulos que se leen por porción semanal, ¿cierto? Así para poder dar vuelta a todo un ciclo del año para leer las 54 porciones de de que se componen estos 5 libros de Moisés. Entonces ya vamos como un poco más de la mitad o por ahí. eh, no, todavía falta para la mitad eh, de, de estos 5 libros. Ya vamos al segundo libro recién. Me había confundido con la mitad del libro anterior de Shemot. Entonces, en esta porción hay muchas enseñanzas y principalmente la primera, el cual yo también el año pasado que no había dado esta clase, que la dio Jacob. Eh, Encomienda es el mandato, o claro, la encomienda, ¿cierto? Cuando, como les decía yo anteriormente, cuando usted no puede realizar algo o quiere hacer partícipe a los demás, usted le da una encomienda o un mandato, un trabajo. Y no solamente le dice, haz esto porque sí tienes que hacerlo, sino que le da todas las directrices, las recomendaciones para que lo puedan realizar a cabalidad. Cabe recalcar que cada uno de estos trabajos hacían todo este tipo de gente, si usted lo lleva al plano de uno, emocional o físicamente, como quiera llamarlo, mental, cada uno de estos trabajos esconde un secreto de que cada uno de nosotros tenemos que hacer personalmente, ¿cierto? Como siempre se habla de la introspección, por ejemplo, ya viene la festividad de Pesaj, a la cual comúnmente todo el mundo le llama la Semana Santa, ¿cierto? Que es la Pascua, como le llaman también. Eh, en donde nació esto, que las demás naciones la fueron implementando a sus culturas, ¿cierto? Pero de donde nació esto fue en la cultura israelita, hebrea, judía, ¿cierto? Fue cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y era ya uno de los últimos días, en medio de la plaga, de la última de la muerte de los primogénitos, cuando Dios le dio la orden de que tenía que salir de Egipto, ¿cierto? Todos conocemos lo que significa espiritualmente salir de Egipto, ¿cierto? Salir de la opresión para ir a la tierra que nos prometieron, que fue prometida a nuestros padres, ¿cierto? A Abraham, Isaac y Jacob, patriarca, para poder poseerla y poder vivir ahí, o sea, poder tener lo propio, no ser esclavo. Entonces es como el regalo, es como y este Pesaj, ¿cierto? Este momento es como que esta porción está como que retrocede en el tiempo, como que está preparándonos para esta apertura estamos ya hoy mismo incluso, hoy terminando esta porción, luego al atardecer está la conexión de Pesaj, ¿cierto? De esta Pesaj es como el significado de Pesaj, es saltar, es pasar por alto, saltear la muerte, la energía de la muerte, ¿cierto? A la cual en el tiempo de la salida de Egipto era cuando el ángel de la muerte pasaba por las casas donde no hubiese esa sangre que Dios le dijo que pusiesen los israelitas en sus casas para, para matar a los primogénitos y poder que el faraón, ¿cierto?, pudiese liberar a los israelitas y los dejase ir, ¿cierto? Y conocemos la historia de que pasó todo eso, murió el primogénito, los persiguieron, el Mar Rojo se abrió, y eso lo pasamos, todo eso usted lo conoce, ¿cierto? Y ahí está la liberación. Por eso este mes, estas porciones, esta conexión que hacemos con Pesaj en un rato más, está todo relacionado en el ámbito del alma de la liberación, ¿cierto? Por eso que el nombre de, de esta porción, de esta enseñanza que yo le he colocado es acercarnos más a Él. O sea,
en partes Dios siempre dice, yo estoy cerca de ustedes. O sea, no es completo que Dios diga, yo estoy cerca de ustedes y nosotros que cada día nos alejemos, sino que lo recíproco sería, o para completar el esquema, sería que nosotros también nos acerquemos a él. En una parte igual Dios le dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea, entonces, vamos a ver que en esta apertura o en esta víspera de esta conexión, Dios quiere que nosotros nos acerquemos más a Él. ¿Para qué? Para que nosotros estemos cerca de esta luz infinita y cuando algo que estaba en oscuridad, ¿cierto?, se acerca a la luz, eh, se ve todo lo que traemos en imperfección. Esto es hasta en lo cotidiano. Cuando usted está en la oscuridad y enciende una luz, ¿cierto? Es como que ve todo lo que, las falencias, las cosas que están en desorden y para poder nosotros que haya una armonía en lo que está, donde vamos a habitar y todo eso, tenemos que hacer una limpieza y eso es lo que Dios quiere, para que podamos nosotros acercarnos más a Él, tiene que haber una limpieza. Por eso que aquí, en todas las enseñanzas que se han dado durante esta semana, se enseña que la limpieza, ¿cierto? Sacar todo como se enseñaba en esos tiempos, de quitar lo leudado, el hamet, ¿cierto? Eh, y comer matzá, comer panes sin levadura, como se le llama. eh, es todo para ir acercándose más a él, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de lo que significa la palabra tzav, de lo que es lo que nos, de lo cómo se llama esta porción, ¿cierto? Esta enseñanza, eh, la palabra mitzvah, que es relacionada etimológicamente con la palabra eh, que le da el nombre ahí está proyectado para que usted lo lea igual, a la presente sección de la Torá llamada tzav, significa tanto mandamiento. Por eso que los preceptos, cuando Dios dice haz esto o no hagas esto, son como mandamientos, no como una cosa de imponer, sino que es como una recomendación, es como decir, si haces esto, te irá bien, ¿cierto? Por eso dice que la tzav significa tanto mandamiento como unión, es como unir. Por eso es que cuando el nombre que le he puesto a esta enseñanza es como cuando tú te acercas a Dios, es como que te unes a Él, o sea, es como que te fundes en Él, es como que lo hacemos uno. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos uno con Él. Entonces, dice que una expresión de la Torah tenga dos o más acepciones o significados, ¿cierto? No es un hecho fortuito o no es algo casual, sino más bien una marca de la existencia, dice, de una estrecha relación causal, no casual, causal, que causa, ¿cierto?, entre ellas. Ese es nuestro caso, dice que a través de la observancia de los mandamientos puedes unirte y conectarte con Hashem, con Dios, ¿cierto? Y la otra realidad, la que en definitiva constituye el sustento de tu realidad física, o sea, cuando tú te unes espiritualmente a Dios, a Hashem, como dice aquí en hebreo, que es lo que significa el nombre, para no poner el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Se utiliza la expresión el nombre, Hashem, o Yukebake, como es el nombre más elevado, que también se le transforma las palabras para que no suene tampoco en vano, pues muchas personas lo ponen en vano. Entonces, vamos a ir viendo lo que es realmente el- lo que trata en esta ocasión. Dice que en Parashat Tzav, a los sumos sacerdotes o a los sacerdotes en general,
se le fue otorgado el mandamiento, como es cierto, como es lo que significa tzab, la encomienda, de recoger, porque está conjuntamente relacionado con uno de los sacrificios que se tenía que hacer en este tabernáculo, en este patio de oficios sagrados, ¿cierto? No era solamente de andar trayendo el arca, ¿cierto? Que se construyó, el arca del pacto, y asimilar como que que la presencia de Dios estaba con ellos ahí, aunque estaba. el, Era importante hacer un trabajo también de consagración en ese lugar. Las personas traían sus sacrificios, sus ofrendas, para poder de alguna forma simbolizar que lo que traían iban corrigiendo lo que todo en un año no lo pudieron hacer masivamente, porque todo el año uno tiene que ir corrigiendo sus acciones, ¿cierto? No es solamente que tenga que esperar hasta esta ocasión, pero siempre es como el culmine en estos tiempos, ¿cierto? Igual como con Rosh Hashanah, que están los días de juicio, y luego en Yom Kippur el día del perdón. Pero todo esto usted lo puede ir haciendo a diario, ¿cierto? Así como lo vamos a hacer luego de esta festividad. Hay un recorrido de 50 días, de ir corrigiendo, ¿cierto? Nuestros aspectos emocionales, ¿cierto? En cuanto a la cuenta del Homer, ¿cierto? Que vamos cada día corrigiendo una parte de nosotros, porque muchas veces las personas dirán, yo no hago cosas que le afectan a los demás, mis actos son buenos, pero siempre tenemos falencias, tenemos cosas que a veces tenemos que corregir, y quiera o no, a veces provocamos daño en personas, provocamos daño a familiares, a hijos, a padres y a lo que sea. Estamos siempre en una constante, y es necesario cada día irte examinando, y en después de esta conexión, apertura que hay en estos días, comienza ese conteo para irte ayudando, ¿cierto? Te va dando las herramientas, la forma de cómo hacerlo, de cómo tú explorar en sí mismo las cosas, las falencias que tú has tenido. Y entonces todas estas cosas, todo esto que es trabajo que hay que ir haciendo, nos va acercando más a Dios, nos va acercando más a la luz, o sea, nos va alejando de la oscuridad y nos va acercando al lugar claro en donde estamos seguros, ¿cierto? Siempre todo esto, cuando usted lo relaciona con lo cotidiano, con las cosas que le pasan a diario, por ejemplo, cuando usted anda en oscuridad, siempre va a haber peligro, siempre va a haber peligro. Usted dice, pero en el día también hay peligro. Claro, pero usted ya está precavido, usted ya está precavido, y tiene herramientas como defenderse. En cambio, en la oscuridad es un poco más difícil. Por eso es necesario salir de ahí. Entonces, a estos Kohanim, que son los Kohanim, son los Cohen, los sacerdotes, ¿cierto? Kohanim quiere decir sacerdotes, Kohanim es plural, Cohen, sacerdote, y Cohen Gadol es sumo sacerdote, o sea, gran sacerdote, como el jefe el cual era Aarón, hermano de Moisés. Entonces se le fue otorgado este mandamiento del Trumat Hadashen, el Hadashen, que es recoger las cenizas de la ofrenda olá, del olot, de las ofrendas consumidas, que era una de las ofrendas que se hacían, eh, donde se consumía un animal por completo, o sea, se quemaba, y luego al otro día quedaban las cenizas, y otra vez había que hacer un trabajo. Entonces esas cenizas había que apartarlas, había que sacarlas, de ahí había que limpiar el lugar del sacrificio. Y todo esto tiene su simbolismo también, de que haya sido un animal, que haya sido de una forma, y después del sacrificio se transforma en otra cosa, que eran las cenizas. Todo tiene su transformación, y todo está relacionado con el alma misma de una persona, de cómo primero era como en su estado animal, como era el sacrificio, y luego de ser consumido por el fuego, de ser pasado por ese sacrificio, por esa ofrenda, pasaba a ser otro tipo de persona, otro tipo de alma. Entonces, entonces, como a estos sumos sacerdotes les fue dado esta encomienda, también se les encargó mantener el fuego del altar encendido permanentemente. Ese era el fuego que nunca se apagaba, por eso es que tenía que estarle poniendo aceite siempre.
Entonces, Aarón, el Cohen Gadol, o sea, sumo sacerdote, dice que recibió instrucciones de llevar diariamente una ofrenda de comida en la mañana y otra al anochecer. También fueron promulgadas otras leyes. Estoy haciendo como un resumen de lo que trata más o menos todo esto, esta porción, todas las enseñanzas que hay ahí. Y nosotros hoy día nos enfocaremos en algunas cosas que nos hacen acercarnos a él, como es el título de la porción. Entonces, dice que hubieron otras leyes que se especificaban deberes, ¿cierto? Deberes que los sacerdotes y las porciones de las ofrendas que debían recibir, ¿cierto? Habían formas de cómo proceder, o sea, si llegaba una ofrenda, obviamente lo principal, lo más apto era ofrecido a Dios y lo que iba sobrando y cosas así, también era para el servicio de los sacerdotes, también parte de lo que ellos consumían. Entonces, podían, dice, comer ellos de las ofrendas de comida, de lo que era ofrecido como por parte de los pecados, ¿cierto? Y de las infracciones. Y si estaban ritualmente puros, ellos tenían que revisar, y solo dentro del atrio del santuario, o sea, no podían sacar cosas hacia afuera. ¿Por qué? Porque eso era en contra de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, todo esto era una impresionante ceremonia, ¿cierto? Era algo que no se hacía todos los días y llevaba a cabo en el lugar donde se erigía el tabernáculo. Dice que Aarón y sus hijos fueron instalados en sus cargos por Moisés en presencia de toda la asamblea de Israel, después de que los sacerdotes se hubiesen bañado, ¿cierto? Consagrado, puesto las ropas indicadas, de lo cual se los hacía distinto a los demás. Moisés dice que visitó a Aarón con su ropa distinta y ungió el tabernáculo y sus elementos, el arca, la mesa del pan de la proposición, los candelabros y el altar del incienso, como así también el altar de la ofrenda quemada y la jofaina y su base, todo lo que se hallaba en el atrio del santuario. Luego vertió el aceite de unción sobre la cabeza de Aarón, ¿cierto? El que se le consagraba como sumo sacerdote, santificándolo, y finalmente los demás sacerdotes fueron vestidos con sus ropas especiales. Moisés llevó luego una ofrenda de pecado y otra quemada. Estos ritos fueron repetidos durante 7 días, son los días de Pesa, el lapso con el cual Aarón y sus hijos permanecieron en el atrio. Eso era en cuanto al, a lo que tenían que hacer, mm, y lo que vimos como resumen de la de esta porción en general, ¿cierto? Todo lo que... Entonces, dice, para ir entrando en el tema, dice, si la ofrendases como sacrificio, todá, que en hebreo es un sacrificio de agradecimiento, dice que deberá presentar junto con el sacrificio de agradecimiento hogazas, que son panes, ¿cierto? Sin leudar, mezcladas con aceite, que es la matzot, pan ácimo, que se le llama, con forma de panqueque. Estos son los panes sin levadura. Dice, untado con aceite y hogazas sin leudar, hervidas de harina fina, mezclada en aceite. Entonces, en cuanto a lo que íbamos a ir viendo, el... Un momento, voy a alinear esto. Ya, sí. En la enseñanza del Rebbe Nachman, el, cuando habla en el versículo 12 del capítulo 7, ¿cierto? Recuerden que el 7 está dentro de lo que estábamos hablando. Dice, si trae una ofrenda de agradecimiento,
vamos a proyectar para que usted igual lo pueda leer, la Torá Emet, para para que no vea que yo estoy solo hablando, sino que vea que estamos con base. Vamos a compartir un poco aquí el texto. Ahí vamos a ver si es que se ve bien. Sí se ve bien. Ahí si quiere le vamos a aumentar un poco más para que los que están del celular puedan visualizarlo más, un poco más grande. Ahí lo cuadramos y ahí se ve. Entonces dice, ahí está Vaikra, ¿cierto? Capítulo 7 que es Levítico. Y el capítulo 12 que está marcado en negrito, dice, si la ofrendase como sacrificio toda, o sea, de agradecimiento, deberá presentar junto con el sacrificio de agradecimiento las hogazas sin leudar mezcladas con aceite, que es el matzot, pan ácido con forma de panqueque, untadas con aceite, y hogazas sin leudar, hervidas de harina fina mezclada con aceite. Es una ofrenda de agradecimiento, está el comentario. Se, se hace después de las siguientes cuatro situaciones de peligro. Dice que después de una travesía por el desierto, ya, cuando usted se va a encaminar a algo que sabe que es peligroso, ¿cierto? Eh, es importante hacer esto. Es importante limpiarse eh, de la levadura, de lo leudado, y, y hacer esta ofrenda. Estamos hablando espiritualmente. Obviamente todo se transforma también en hacerlo físicamente. Entonces, después de una travesía por el desierto o algo peligroso, o después de quedar libre de una prisión peligrosa, es como que limpiarse de donde estabas, después de pasar una enfermedad peligrosa, ¿cierto? Cuando es como pasar por el desierto también es atribuido a cuando usted pasa por una enfermedad o algo peligroso, es como que vivió un desierto, o después de un viaje por el mar, ¿cierto? Hoy en día puede ser cualquier tipo de viaje, ¿cierto? Que es peligroso, incluso a las personas que han viajado alguna vez en avión, siempre antes de salir, siempre hay como un temor, porque te estás subiendo en un algo que se ha visto que han habido accidentes, o que vaya en un vehículo, o uno que va, por ejemplo, en mi caso, yo voy a trabajar todos los días y me pasa a buscar a una locomoción que me tiene que llevar a mi lugar de trabajo. Todos los días, cada momento uno tiene que hacer un tipo de trabajo, encomendarse al Eterno para que lo acompañe en esa situación. Asimismo, el pueblo de Israel, que estaba a portas, pues ya estaba encaminado en cruzar, perdón, el desierto, tenía que hacer este tipo de trabajo, porque en el desierto era un trabajo muy arduo. O sea, yo nunca he tenido la oportunidad de caminar por un desierto, pero yo me imagino que tiene que ser algo terrible. Entonces, por esa razón, eh, el pueblo de Israel tenía que estar preparado, en este caso con, con cosas así como ir preparado en comida, en este caso eran los panes sin levadura, ¿cierto? Y muchas otras cosas más que se les encomendó. Entonces el Rebbe Nachman, ah, después de haber hablado de este versículo, que dice, si presentas una ofrenda de agradecimiento, ¿cierto? Ofrenda olá de agradecimiento, dice que en el futuro, aquí hablando en Vaikra Rabá 9 versículo 7 dice que en el futuro todos los sacrificios serán suspendidos, excepto el sacrificio de agradecimiento. Por eso es que también cuando hablan, por ejemplo, de que en el futuro, cuando
cuando sea la era del Mesías, nosotros no vamos a necesitar de Shabbat o de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque ya estaremos como en un Shabbat, el Shabbat esperado. Dice que todas las conexiones, todo lo que son las fiestas, como se le llaman, tampoco serán necesarias, excepto la fiesta de Purim. Si usted, cuando vivimos Purim, la fiesta de Purim es como una celebración constante, todo el tiempo se está celebrando. Y eso va a ser como vivir Purim en el futuro. Dice que en ese tiempo, cuando no haya más pecado, solo será necesario ofrecer agradecimientos a Dios. Por eso es que es importante es acercarnos a Él. Dice que entonces nos acercaremos mucho más a Dios y al hacerlo aumentará nuestra comprensión de la grandeza de lo que es Dios. Y de esa manera también aumentará nuestro agradecimiento. Lo opuesto también se aplica. Agradecer a Dios nos ayuda a acercarnos a Él. Esto es algo que podemos hacer incluso en estos tiempos. Entonces, por eso es importante poder desde ya acercarnos para ser agradecidos, ser personas que estemos siempre, en vez de quejarnos como lo era en parte el pueblo de Israel y como también lo hacemos nosotros, ser agradecidos. Y la persona que se acerca más a Dios, que se funde con Dios, que usa esta debekut de conexión, piensa como Dios, actúa como Dios lo haría, y eso sería una persona agradecida. Dice que el resto de los sacrificios efectúa el perdón por el pecado y todo será perdonado en el futuro. O sea, ahí ya no habrá más preocupaciones. Pero la ofrenda de agradecimiento que es traída por la persona que sobrevive a una situación de vida o de muerte, ¿cierto? De vida o muerte, cuando usted logra sobrevivir a esta situación, dice que expresa agradecimiento por la bondad de Dios. Mediante el sufrimiento, uno se hace digno de conocer y de acercarse a Dios. Qué maravilloso. O sea, a veces dicen, no, pero que otra vez otro sufrimiento. ¿Por qué tengo que pasar tanto estas cosas? Usted, como una persona espiritual, como una persona que le pone más énfasis a lo que es lo espiritual que a lo cotidiano, aunque nunca hay que descuidarlo, usted sabrá que el agradecimiento, o sea, el sufrimiento, perdón, nosotros nos va fortaleciendo. Las personas que han pasado por sufrimiento, que han estado en situación de vida o muerte, siempre en ellos va a haber un agradecimiento. Las personas que nunca han pasado por este tipo de cosas siempre se van a andar quejando, siempre van a renegar de las cosas, pero en la persona que ha visto la bondad, l- lo que Dios, la fortaleza que da Dios en esos momentos, esa persona aprende a conocer, aprende a acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que en esos momentos es cuando más lo necesita, ¿cierto? Ese momento es cuando nosotros a veces no tenemos a quién recurrir. Y el único que está ahí presente, la luz infinita del Creador, el cual nos hace sobrevivir, nos levanta, ¿cierto? Entonces, la ofrenda de agradecimiento simboliza la unión de los opuestos, o sea, de unir lo que estaba en oscuridad, lo que estaba retorcido, lo que estaba inmundo, hacerlo santificar. O sea, era llevada tanto con matzá como con hametz, ¿cierto? Levadura o sin levadura, aludiendo a que uno debe tratar en unir estos opuestos, creando el motivo para un verdadero agradecimiento. En Pesaj, ¿cierto? Lo que viene ahora, un rato más. Solo comemos matzá. En Shavuot, ¿cierto? Que es la que viene después, llevamos dos hogazas de pan, conocidas como las hogazas del agradecimiento, como ofrenda al templo. Estas festividades opuestas están unidas por la porción de la Torá de esta Parashat Tzav, que detalla la ofrenda de agradecimiento y que se lee usualmente antes de Pesaj. Eso es importante que antes de esta conexión de Pesaj se pudiera dar esta lectura
esta porción de Sab, ¿cierto? Entonces, para hacernos recordar con el objetivo principal de la salida de Egipto, del Pesaj, ¿cierto? Que fue saltear eso que le expliqué al principio, la energía de la muerte que venía para los primogénitos, fue obtener la Torá en Shabbat. Ese fue el resultado. Después de pasar todo esto, ellos pudieron ser dignos de poder recibir la Torá en Shavuot, ¿cierto? En Shavuot es la fiesta que se le llama la fiesta de Pentecostés, se le llama en la Biblia. Entonces, cuando habla que uno debería presentar junto con un sacrificio, o no como un sacrificio de dolor, sino que de agradecimiento, una ofrenda de panes sin levadura mezclados con aceite, matzot untadas con aceite, o sea, panes sin levadura untadas con aceite, y hogazas sin leudar, perdón, hervidas, ¿cierto? La flor de harina mezclada con aceite, con hogazas de pan leudado. La ofrenda de agradecimiento incluye 4 tipos de pan, porque refleja la alegría. Esto es lo opuesto de trabajar para ganarse el sustento, sobre lo cual está escrito en Génesis 3:17, cuando le dice Dios a Adán, con tristeza comerás. O sea, la alegría de la salvación eleva nuestro pan, nuestro comer. Entonces, cuando uno come, como cuando decía David, comer pan de dolores, lo lleva al agradecimiento. Por eso es que el pueblo de Israel tuvo que ser necesario que pudiese pasar esto por el desierto para que el agradecimiento sea mayor. ¿Por qué? Porque en el desierto solos no hubiesen sobrevivido, solos se hubiesen estancado y hubiesen muerto de hambre, muertos de sed, muertos de frío en la noche, muertos de calor en el día, sus ropas se le hubiesen gastado, pero no fue así, porque todo lo que en el desierto vivieron fue gracias a la providencia de Dios, fue gracias a que habían personas que se acercaban a Dios. Por eso es que todos nosotros, lo que tenemos, lo que somos, es gracias a Él. Y es gracias porque Él nos ha dado esa oportunidad, esa bendición de poder acercarnos a Él. Entonces, cuando nosotros aplicamos esto a nuestra vida, a nuestro vivir, a nuestro día a día, vamos a ir notando que cada día seremos mejores personas, seremos mejores compañeros, los matrimonios serán mejores en lo que tienen que otorgar el uno para el otro, para sus hijos, para el hogar, para sus amigos. Los estudiantes serán mejores estudiantes, los profesores serán mejores profesores y así. ¿Por qué? Porque están haciendo este trabajo, están haciendo eh, prevalecer la luz antes que la oscuridad. Por eso muchas veces cuando usted lo van a escuchar hablando de luz, las personas que están en oscuridad lo van a empezar a rechazar. Pero si la persona es inteligente y quiere acercarse a la luz, usted va a ser el conducto para eso. Usted va a ser el conducto para acercarnos más a Él, acercarnos más al Eterno, acercarnos más a Dios, ¿cierto? Entonces, esa ha sido la enseñanza de este día previo, de este Shabbat previo a Pesach, ¿cierto? Que va muy relacionado con esto y con las clases que dio el maestro, ¿cierto? Durante la semana, eh, llegamos como claritos a lo que vamos a recibir, porque esta es una conexión tremenda. Esta es una de las fiestas que en la Biblia le llama las fiestas solemnes, fiestas principales que están eh, aperturas, ¿cierto? De energía, que nos renuevan, que nos van haciendo trabajar en nuestros aspectos, ¿cierto? Que tenemos que corregir en nuestros trabajos espirituales para con los demás. Estas son las porciones que nosotros le debemos dar mayor hincapié porque es un trabajo
para cada uno y para con los demás también. Así que si hay alguien que quiera hablar, que quiera decir algo, está ahí abierto los micrófonos o si no puede hablar también está el chat. Y el que esté por Facebook puede dejar sus comentarios. Si hay alguna pregunta más tarde, yo creo que la podríamos responder. O igual ahí en YouTube cuando lo estén viendo. Al no haber nada, yo quedo satisfecho porque se entendió o le llegó, porque a mí sí me llegó. Son cosas que a veces uno tiene que trabajar. A ver, Miguel dice, excelente porción, exacto, la porción es maravillosa, para desarrollar nuestra emuná, nuestra fe, y Bitcoin en Hashem. Esa es lo que me aclaras, no había escuchado Bitajón. Eh, También estoy aprendiendo, así que si me la enseñas, Miguel, sería de gran ayuda para mí. Igual. Gracias a ti, Carlita, igual, y Carito, ambos de México, y Miguel igual. Ah, ok, los aspectos negativos. La confianza, ok, ok. La Juan es confianza, exacto. Más confianza con él. Muchas gracias, Miguel. Entonces, entonces agradecido por todos ustedes, por el Eterno, por estar aquí juntamente eh, acompañando en esta conexión, ¿cierto? Y ya nos veremos en una nueva conexión de pesas, si Dios quiere, y para estar aprovechando toda esta energía que viene y transformándola en positiva, porque la energía es energía. Así que hay que estar libre de todo ese tipo de cosas. Yo creo que Esther quiere acceder, pero ya estamos terminando, así que ahí le diremos después. Así que por mi parte, muy agradecido. Nos vemos hasta una próxima. Chaval, shalom para todos. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Bendiciones. Chao. Shabbat Bendiciones. shalom.